Mi nombre es Dani, podéis encontrarme en redes sociales como Fuga en Moto y ahora soy Fuga en Silla. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues en verano del 2022, hace ya casi 2 años, después de un montón de años planificar un viaje a Cabo Norte en moto, con una pandemia por en medio y con un cierre de fronteras y demás, pues bueno, en 2022 dijimos, este es nuestro año, nos vamos, y me fui con un amigo y su mujer hacia Cabo Norte, y en el segundo día de viaje en la autopista, a la altura de Milus, muy cerca de la frontera con Alemania, pues una señorita entró en la autopista un poco mal, entró con mucha velocidad, perdió el control del vehículo y chocó contra mí de frente a unos 100 km/h. Saliendo proyectado por encima del coche, supongo, porque no recuerdo muy bien esa parte. Sí que recuerdo rodar en el suelo, así que la recuerdo. Y bueno, me rompió pues todos los huesos de la parte izquierda del cuerpo, desde el pie hasta el hombro. Eso quiere decir pues todo el pie, tibia y peroné, con fractura abierta, fémur, un poquito más arriba de la rodilla, con fractura abierta. Toda la caja torácica entera, además tenía hacia dentro, tenía un bolet costal bastante fuerte. A mano izquierda, completa, cúbito y radio, fractura abierta, y el húmero también roto. La cadera, la inserción del supraespinoso del lado derecho, por eso este es mi máximo. Uy, no puedo levantar más los brazos, ese es mi máximo. Y la rodilla derecha también estaba muy tocada, la cabeza del peroné y demás. Bueno, muy roto. Por suerte, pues las ambulancias estaban muy cerca, llegaron muy rápido, los servicios de emergencia de Francia, tanto bomberos como gendarmería, llegaron en menos de 5 minutos, estaban allí. Asistido estuve desde el primer momento porque mi compañero de viaje ya me asistió, y una ambulancia de servicio básico estaba muy cerca, a menos de 1 minuto. Lo habíamos dejado en la gasolinera unos kilómetros atrás. Me trasladaron al hospital de Milus. Me desperté justo cuando entraba en quirófano y me durmieron enseguida, me pusieron una mascarilla y me durmieron. Y bueno, me despertaron después de la cirugía, luego me enteré que fueron cerca de 14 horas de cirugía en total. Y bueno, me explicó el médico que era el cirujano que me había operado, que había tenido un accidente muy grave de moto. Me explicó más o menos lo que habían podido operar y lo que quedaba pendiente. Y me despertaba más que nada para saber si estaba consciente, si estaba bien, si podía contestar, si podía... Porque no... La pérdida de sangre fue muy masiva y no tenían claro que el cerebro estuviera en óptimas condiciones. Pero sí, aquí estamos. Aquí seguimos. Después de 4 días de coma, decidieron despertarme. Vinga, ja li pots dir. Hola. Si pots d'obrir els ulls, si no, no et veurà. ¿Estás? Muy drogado. Vale. ¿Tens dolor? No. Molt bé. Recuerdo vagamente ese tiempo. Recuerdo cuando me quitaron el tubo de la boca, como si fueran flashes. Y el tiempo que estuve en Francia, la verdad es que no puedo... Sé lo que ocurrió, más o menos no sé lo que ocurrió, pero no podría indicar en qué momento ocurrió. Si esto pasó antes o pasó después, no lo sé. No, era bastante difícil porque
La zona de UCI donde estaba de críticos era una habitación bastante amplia, solo para mí. No sabía el día en el que estábamos, no sabía si era de día o de noche porque no podía moverme. Estaba como si fuera en un cojín de vacío que se movía era de gel realmente. Se movía constantemente para que no me llegara, pero no podía mirar por la ventana porque no podía ver nada. Ni podía girarme, ni podía moverme. Tenía las 4 extremidades cogidas porque estaba todo roto. Solo podía mover esta mano así, no podía hacer nada más. Y bueno, después de 2 semanas y varias operaciones en Francia, me subieron a planta para ya llamar a una ambulancia y mandarme para casa. Y nada, en una semana más me repatriaron a España. Aquí hemos pasado por de momento, 16 cirugías. La más fuerte ha sido la reconstrucción del fémur izquierdo, que ha quedado muy mal. Además, tengo 3 centímetros menos de pierna izquierda. La pierna no responde como debería. O sea, muscularmente parece estar bien, pero los nervios de la pierna no están bien. O sea, hay días que me levanto y que la pierna no responde. No me puedo fiar de ella, no puedo caminar. Y pues me veo aquí en la silla de ruedas. Estamos mirando a ver si podemos hacer una órtesis de pierna, que es como un exoesqueleto, para poder caminar, pero bueno, eso está en estudio todavía. Tengo que pasar todavía muchos filtros, ya he pasado 4 y queda todavía algún tiempo para saber si soy apto para poderlo llevar o no y si podría caminar o no con ello, que también es complicado caminar con eso. Me salvó de mucho el traje que llevaba, era un buen traje, además era nuevo, lo estrenaba. Lo había probado para ir por aquí y dar un par de vueltas para moldarlo al cuerpo, pero realmente era nuevo. Era un traje Revit y bueno, pues paró parte del golpe. Estaba increíblemente destrozado, pero toda la rascada del suelo y todo lo demás, la verdad es que me salvó bastante. No del golpe, porque claro, el golpe fue directo y el trauma pues fue muy grande. Cuando llegó mi familia a Francia, mi mujer y mis padres, pues hablaron con el médico, con el cirujano que me había operado y le preguntó pues qué posibilidades tenía de salir vivo y demás, y bueno, fueron bastante francos y le dijeron que bueno, que había llegado vivo al hospital y no se explicaban cómo, porque la pérdida masiva de sangre que tenía era muy grande y no tenían esperanza que siguiera vivo después de toda la cirugía que había tenido y que quedara bien, ¿no? Bueno, a los 4 días me despertaron de aquí sigo. Así que, bueno, se hace difícil el hecho de quedarse en la silla de ruedas. Es algo que todavía estamos asumiendo. No sé yo. Realmente es parte de un duelo. O sea, estoy trabajando todavía en ello. Tengo una sensación de culpa muy grande por haberme ido de viaje y no es tanto por todas las lesiones que tengo ni el dolor que tengo, sino por el cambio drástico de vida que he provocado, ¿no? en los que tengo al lado, que tengo en casa. Por dolor, tengo mucho dolor. Tengo un dolor neuropático que se da para toda la vida en la parrilla, toda la parrilla costal. Bueno, los nervios de esa parte han quedado muy mal, muy dañados y bueno, tengo un dolor que intento superar con gabapentina y con morfina diaria, pero hay días que no, hay días que duele muchísimo, sobre todo los cambios de tiempo y tengo que ir a rescate de morfina y eso va a ser para siempre, va a ser para siempre. Bueno,
Obviamente al ir en moto, pues no. No lo contemplamos. Pero sí vivir la moto de otra manera. Intentar, como somos válidos y de aquí, de momento, pues lo tenemos todo bien, pues intentar ayudar al que podamos. Tenemos una asociación, Fuga en Moto, que intentamos hacer repatriaciones de la gente que está accidentada en el extranjero. Pues le gestionamos desde aquí cualquier tipo de documentación o lo que necesiten. Si la familia no tiene que cargar con ello, lo podemos hacer nosotros directamente desde España y no tienen que estar con burocracia. Pueden estar por su familiar accidentado y nosotros nos encargamos de forma gratuita de todos los trámites que tengan que hacer aquí en España. En mi Instagram, Fuga en Moto, me podéis ver cada día, hago unas historias diarias donde explico más o menos pues lo que digo yo de mis mierdas, ¿no? Pues lo que hago diariamente, cómo voy superando las cosas, qué es lo que tengo por delante en el día, y intento hacerlo lo más ameno posible. Y hay una cosa que siempre digo y creo que es fundamental, que es una lástima que te des cuenta de ello cuando te pasa algo así, ¿no? Pero intentar hacer algo divertido cada día, algo que nos divierta a nosotros, que no que sea divertido para otro, que nos divierta a nosotros, y algo que nos haga felices, aunque sea 3 minutitos. Siempre digo un croissant de chocolate, aunque yo los prefiero de crema, pero bueno, puede ser un café o una conversación con un amigo, ya es suficiente, algo que te haga feliz. Y haciendo eso cada día, yo creo que tu salud mental lo va a agradecer bastante. No pienso en este canal como un canal ni mediático, ni que crezca, ni nada. Egoístamente diré que lo hago para mí. Explicar pues lo que ocurre y documentar más o menos lo que me pasa ahora, porque estamos cerca del final, estamos cerca de terminar con las cirugías y bueno, estamos en un momento complicado. Complicado porque vamos a ver las secuelas que van a quedar del accidente, las secuelas reales. Más o menos ya las sé. O sea, me han estado preparando durante meses para esto. Mi traumatólogo, que es casi ya amigo, de hecho cuando entramos para cirugía, las enfermeras me dicen si es familiar mío porque ya el trato es muy cercano, la verdad. Están muy contentos conmigo porque la recuperación es muy buena y soy una persona que no me quedo quieta. O sea, si puedo hacer algo, yo lo intento hacer por 2. Caminar me es muy complicado, solo puedo dar 1 o 2 pasos, pero con mucho dolor, pero yo los intento dar cada día y si son 3 mejor. Aunque bueno, tengo que volver a la silla y nada, seguimos vivos, que es lo importante, y poco más. Intentaremos hacer vídeos más amenos que explicar un accidente de este tipo y las fotografías que hemos puesto. Se hace un poquito duro. Se hace un poco duro, pero bueno, intentaremos ir adelante.